¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por unirte un ratito a Amir y hoy con una visita muy especial. ¿Cómo te llamas? Muy buenas, soy Amer Karat. Amer está aquí hoy y está contigo porque es una figura muy importante para nosotros y porque representa muy bien algo que en el mes de abril pasa a muchísimos, pero a muchísimos opositores que hacen el examen en enero y que en abril llega una elección de plaza y deciden repetir. Amer, cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, encantado, como he dicho yo soy Amer Karat. Yo soy repetidor del MIR, ¿vale? Yo mi primer MIR lo hice en el MIR 2025. Fue un MIR que, por desgracia, para mí en aquel entonces no me dio para lo que yo quería. Yo en aquel entonces tenía una primera opción bastante clara, entonces es verdad que no me dio relativamente por poco, entonces yo no pude tomar la decisión de repetir hasta ya pocos días antes de la elección, cuando ya veía que iba a ser inviable coger plaza. Y nada, finalmente, después de darle muchas vueltas, de pasarlo mal, porque es una decisión bastante difícil, de preguntar a mucha gente, bueno, finalmente decidí que me salía más a cuenta repetir el MIR que coger a lo mejor otra opción que no me terminaba de convencer. Sin duda, ahora esta realidad que vivió Amer hace un año la está viviendo muchísimos compañeros, muchas compañeras durante este mes de abril, mayo, que empieza la elección de plaza para el MIR. Mirad, cuando nos planteamos repetir el examen y queremos buscar un programa, como por ejemplo el nuestro, que es el programa de REMIR, la primera reflexión que a mí me gusta mucho, que ya la has mencionado tú, Amer, es, oye, ¿yo por qué quiero repetir? ¿No? Porque yo tengo un número de orden que he sacado con mi examen. Yo siempre digo que hay que hacer como un pequeño diagnóstico del paciente, o sea, sois pequeños pacientes, ¿y yo por qué quiero repetir? Quiero repetir porque quiero una especialidad sí o sí. Quiero repetir porque en mi preparación he dejado de trabajar las preguntas o no he estudiado lo suficiente. Yo creo que lo primero de todo, antes de uno valorar si va a repetir o no el MIR, es sentarse y ser autocrítico contigo mismo. Es decir, tú te tienes que sentar y ver qué es lo que he hecho mal, ¿no? Y qué es lo que he hecho bien también. Y en función de eso ya empiezas a valorar, ¿no? O qué es lo que quiero. Es decir, tengo una opción clarísima y no me gusta nada más. O tengo varias opciones, pero la primera me gusta más, o no me da la ciudad en la que yo quiero, tengo una circunstancia familiar difícil, que a lo mejor me da lo que quiero, pero no en mi ciudad, me tengo que ir. Lo que estoy pensando es a lo mejor demasiado ambicioso. Claro. Que bueno, yo creo sinceramente que nada es demasiado ambicioso, pero bueno, al final son muchas circunstancias que hay que analizar y que hay que tener en cuenta. O sea, Yo hay dos cosas, Amer, no sé qué opinarás, que siempre pienso. Yo he vivido muy de cerca repetidores del MIR y me parece que la época post-MIR es para vivirla, o sea, hay que estar ahí, ¿no? Pero sí, sí. Yo siempre tengo dos reflexiones con esto. Una, que vas a ser feliz. ¿Sabes? Que ser feliz es una decisión, no es si hago gines solo, si hago traumas solo, que lo entiendo porque generalmente se vive esa rotación en la universidad, tenéis gente cercana, habéis podido rotar en algún otro momento y te ha fascinado la especialidad, lo entiendo. Yo, mi experiencia, y llevo más de 13 años en esto, quien más ha rotado en un servicio han sido 3 meses, 4 meses, es decir, que tampoco, y lo vives como estudiante, cuando eres adjunto, tienes familia, tienes más preocupaciones, faltan datos, como yo digo. Y la otra opción que yo pienso también, muchísimas veces, aparte de que vas a ser feliz, es que si repites el MIR no pasa absolutamente nada. O sea, te quedan, no sé, ahora por desgracia, igual esto nos gusta escucharos, pero no sé, 40 y pico años de trabajo, ¿no? Que dices, pues que tengo que repetir el MIR, y dices, hombre, vas a estar 50 años luego trabajando, que sean algo que te guste, ¿no? Que te hace ilusión, al menos al principio. Claro, entonces, cuando tú vas a considerar eso, por eso ahí decía, ¿no? Lo de tienes que valorar en función si de verdad, o sea, tienes una especialidad única y ya está, y por qué, ¿no? Porque muchas veces tenemos una especialidad principal porque a lo mejor las 2 semanas que hemos rotado en la uni nos han tratado súper bien y nos ha gustado y a lo mejor nos imaginamos ahí. Realmente eso desconocemos bastante. Yo sinceramente considero que en el segundo MIR yo me puse a trabajar y de otra cosa que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba que me encantaba, y me di cuenta de que me gustaba mucho. Eso me ayudó mucho también en mi segunda preparación, de que me quitó mucho peso de pensar, pues mira, si mi segundo MIR no me sale bien,
yo creo que Hay más coja lo opciones. que coja, al final me va a gustar, porque cuando tú ves que sabes hacer tu trabajo y que te salen las cosas, que ayudas a gente, al final muchas veces también Muy importante, sale. otra cosa que acabas de mencionar, repetir el examen. Es que parece un tabú, pero es una normalidad. O sea, un 20-25% de los opositores repiten el examen y no pasa nada. Y hay 1000 historias detrás de cada opositor. ¿Repetir el examen es sinónimo de mejorar? No. ¿Puedes mejorar? Sí. ¿Vas a mejorar 100%? Ni Amir ni yo te lo podemos asegurar. Ojalá todos nuestros alumnos de Amir, cada vez que se matriculan en el REMIR, oye, toma tu repetición y has mejorado los puestos necesarios para la especialidad que sueñas. Me encantaría, pero eso no es así. Y eso es importante que lo quitemos. ¿Por qué? Porque si no, eso pesa durante la preparación. Claro. O sea, el que tú tengas todo el rato en la cabeza, Claro. tengo que mejorar, voy a mejorar. Claro, yo siempre digo que en el momento en el que tú decides que vas a repetir, o en el momento que tú dejas pasar tu número, te tienes que olvidar del primer número, porque es lo que tú has dicho. Vas a estar meses cargando con ese número, ¿no? Y si tuviste un número que a lo mejor en aquel entonces sí que te abría puerta Claro, a otras especialidades que a lo mejor no te gustaban, la idea de decir, joder, es que como ahora repita y ya ni siquiera las que me daban el año pasado me daban, es todavía más duro. Generalmente, lo que yo he visto de la gente que me ha rodeado, la mayoría de gente mejora, hay gente que no. Siempre, por eso yo digo, cuando uno va a repetir el MIR, tiene que ver cuáles son sus fuerzas. Hay que ser autocrítico, hay que decir... Esa evaluación hay que hacerla, ese diagnóstico contigo mismo, porque si no es por hacernos trampas al solitario y no vamos a avanzar. Pero otra cosa muy importante, yo ya tengo canas en esto del MIR y yo he vivido MIRes contiguos en los que tú en el MIR, por ejemplo, de 2016 podías tener con X netas un número de orden y en 2017 con más netas menos número de orden. Entonces, has mejorado y tu esfuerzo está ahí. ¿Has mejorado posición? No, ¿por qué? Porque, queramos o no, el MIR no solo depende de ti. Tu resultado, a priori, hoy está en tu mano y haz todo lo que puedas. Pero luego depende de lo que hagan los muchos, primero del nivel del examen y de lo que hagan los miles de opositores que te van a acompañar en ese año, ¿vale? Entonces yo creo que este escenario no es negativo, sino es, oye, no vayas al MIR con agobio, con ansiedad, con la mochila de tengo que demostrarle al mundo que como es el segundo, ya voy a ser mejor versión. No, porque además, por desgracia, el MIR es un examen tipo test. No te dice cuánto de buen médico eres, qué tal es tu práctica con un paciente delante, cómo son tus habilidades de comunicación, o la capacidad de mejora que tienen los médicos que estáis 40 y pico años trabajando en ser una mejor versión cada día. O sea, que es que eso... Amer, comentabas, tú has trabajado en el segundo MIR, otra de las cosas que pasan mucho para los remires, programa REMIR. Bueno, no lo hemos dicho, pero nada, es porque llevamos ya un rato y no hemos comentado que Amer, aparte de ser una persona a la que le tenemos cariño en esta academia, es el responsable del programa de REMIR. Es decir, para todos los alumnos que van a repetir el MIR ya este te digo año... que a mí es algo que me hace mucha ilusión, ¿eh? O sea, porque un día estás haciendo el MIR y de repente dices, joder, ahora lo mío también va... Lo que yo he pasado, voy a poder ayudar a otras personas con ello. Y es otra perspectiva. Y es que eres el que realmente más puede ayudar, porque yo siempre lo digo, la familia te quiere mucho, tu pareja ahí mano a mano, mola un montón, pero hay un momento de la preparación que quien mejor te entiende es quien ha pasado por lo mismo. Totalmente. ¿Sabes? Quien ha vuelto a repetir, quien está en agosto o en septiembre volviendo a hacer simulacros, quien tiene diciembre a la vuelta de la esquina porque se acerca a su segundo MIR. Entonces, Amer es el responsable para todos los compañeros que van a hacer el MIR en 2027 y que se han matriculado en el programa REMIR, que está pensado sobre todo para gente que quiere repetir el También examen. decir que cualquier persona que todavía no tenga claro que va a repetir el MIR, que necesite hablar con alguien, porque yo cuento mi experiencia, pero también cuento experiencias de gente que me ha rodeado y que ha repetido el MIR. Claro. Yo tengo una historia, pero también conozco otras historias, conozco muchos contextos e intento que cuando hablo con alguien que me dice, joder, Amer, es que no sé si repetir el MIR, mis circunstancias son estas, y pues yo le explico, pues mira, a mí me ha pasado esto, conozco a gente que le ha pasado esto otro, y al final muchas veces tener un mapa como muy transversal, que te explican un poco diferentes posibles versiones, ayuda mucho, porque eso sí, yo también, tú has dicho, cuando repites el examen, te olvidas del primero. Y yo tengo otra frase que es, cuando decides repetir el examen, vas a tope. O sea, ya no hay que pensar y en easy... Claro. Y si hubiera, y si lo otro... No, vas a tope. Y, ojo, ha dicho una cosa también muy interesante, Amer.
Tú en tu primer MIR habrás cosas que tengas que mejorar, pero en tu primer MIR también hay cosas que has hecho bien y eso está. Totalmente. No, es que van a desaparecer, no, es que eso está en ti, en todo tu expertise, que se dice, en todo ese... Lleváis mucho tiempo estudiando, has dedicado muchas horas en tu primer MIR, eso se queda, el conocimiento se queda. Pero yo creo que, por ejemplo, ahora hasta junio, mediados, es una buena época también para decir, oye, pues mira, ya llega la elección de plaza, decido repetir, tengo mes y medio para poder mirarme las asignaturas que iba a peor. ¿Tú cómo enfocaste tu segundo MIR? A ver, yo personalmente, como no tomé la decisión hasta los días de antes, cuando yo no empecé, decidí posponer el estudio de mi segundo MIR hasta el intensivo. Hasta junio. Pese a que hay una fase de contacto previa en la que ya muchas veces pues, puedes ir mirándote, yo en mi situación, como estaba trabajando y tal, decidí que iba a empezar en junio directamente con el intensivo. Se vive de otra forma. Claro. Se vive de otra forma, es decir, yo pensé que iba a revivir lo que viví el año pasado y no. La verdad que fue bastante diferente porque estás viviendo algo que ya lo has vivido una vez antes. Entonces, sientes que en parte estás ya en tu zona de confort, porque es como, yo esto ya me lo sé. Yo ya he estado en esta situación. Yo ya sé lo que es empezar una asignatura, más o menos sé lo que es lo más importante, lo que no, cómo funciona la plataforma, cómo se hace un simulacro. Entonces ya tienes mucho margen ganado, entonces tienes mucho más tiempo para enfocarte en aquellas cosas que tú has analizado previamente que no se te daban bien, ¿vale? También me gusta decir que hay muchos tipos de repetidores, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, considero que tuve la suerte de que mi primer MIR pude hacer una muy buena preparación. Para mí, que es una muy buena preparación? Una muy buena preparación es que hice el calendario. Hice los simulacros, los corregí, ¿vale? Seguí el cronograma, independientemente de los percentiles que pude tener o no. Para mí una buena preparación es que me estudié todas las asignaturas, hice las vueltas, vi las clases, etc. Entonces, eso me dio mucho margen en mi segundo MIR para enfocarme en las cosas que se me daban mal, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor en su primer MIR ya ha tenido que estar trabajando a tope, a lo mejor no ha podido profundizar tanto en el estudio, etcétera, pero a lo mejor se ha hecho los simulacros. Por eso digo que hay muchos tipos de gente que repite el MIR y bueno, también eso es algo en lo que yo soy consciente cuando hablo con los alumnos y pregunto mucho a ver, ¿cuál es de dónde partes para ver cómo planteamos el segundo? Aquí quería llegar. La figura de Amer es una figura indispensable en el programa REMIR porque es el tutor especialista en opositores que repiten. A ver, ¿cómo es el trato contigo? O sea, un alumno que está preparándose en AMIR, en REMIR, sí. ¿Cómo puede contactar contigo? ¿Cómo es la vía de contacto? Vale. ¿Cómo lo hacéis? Vale, a mí, honestamente, o sea, nosotros tenemos el mail corporativo y tal, pero yo normalmente doy directamente mi número, porque pienso que estar hablando por mails generalmente es un rollo. Entonces, yo prefiero dar mi número y que si necesitan llamada, hacemos llamada, si necesitan pues conversación de WhatsApp, a veces me preguntan directamente, oye, Amer, ¿cómo puedo acceder tal? Preguntas rápidas por WhatsApp, como tengas que preguntar por mail, que a veces también, pues, yo qué sé... Menor accesibilidad, entonces, claro, a veces mejor un WhatsApp, pues te contesto en el momento, etcétera, intento no demorarme en contestar, ¿vale? Alguna vez pasa, pido disculpas y siempre digo, pues, si alguna vez tardan en contestar, pueden ser pesados conmigo y decir, ay, a ver, que no me has contestado. ¿Vale? Pero bueno, generalmente intento siempre pues, estar lo más cerca posible para lo que... Luego ese es el servicio como de tutoría más personalizada, que es con ese trato pues, contigo directamente, vía audio de WhatsApp, vía email si a alguien le gusta email, vía videollamada, etc. Y luego hay una serie de tutorías programadas también grupales, sí, que son importantes porque colocan un poco al repetidor, porque escuchar determinadas cosas en determinados momentos de la preparación ayuda un montón, entonces esas también están pensadas para el grupo especiales del repetidor. Yo ahí enfoco muchas veces lo que yo considero que fueron los pánicos del segundo MIR, ¿no? Porque ya tus miedos en el segundo MIR a lo mejor no son los mismos del primero, ¿no? A lo mejor ya, pues lo que tú dices, ya te empiezas a rayar de joder, es que no estoy mejorando lo que tenía que mejorar, yo qué sé, y si me sale lo que hemos hablado, y si me sale peor, etcétera. Pues el caso contrario, ¿no? Estoy mejorando, pero ¿será real? O sea, ¿es real que estoy mejorando o no es real porque no estoy mejorando? Eso es o es que ya me acuerdo del simulacro del año anterior, entonces no soy yo, sino mi ego que dice que cree que está yendo mejor de lo que pensaba, ¿no? Entonces, es muy importante tener ese trato directo con un tutor porque te va a conocer bien y te va a colocar, vas a ver lo que tiene que decir.
te va a decir, oye, pues quítate, imagínate un 10% de respuestas netas, quítatelas por si consideras que te lo sabes, venga, pues para que tengas una visión como más calmada. No, o también, o sea, si tú estás acertando una pregunta, que vale que que a lo mejor ya te has enfrentado con ella previamente, Claro. pero tú sabes que la estás acertando porque realmente controlas ese concepto, ¿sabes? Al final el MIR, muchos conceptos son repetidos y este MIR, incluso más que el anterior, ha sido un MIR que con el libro gordo ya sacas una buena parte del examen, ¿no? Hablabas del libro gordo. Para quienes nos están viendo por primera vez y es un recurso tan diferencial nuestro, ¿qué es y por qué lo recomiendas? Pues el libro gordo es la Biblia. O sea, el libro gordo es los cimientos sobre los que se tiene que hacer el MIR, porque el libro gordo te entrena, para empezar, de que estás constantemente entrenando a hacer preguntas, ¿no? De que te enfrentas a conceptos todo el rato. ¿Cómo los preguntan? ¿Ves cómo redacta el señor del MIR, ¿no? Cómo, yo qué sé, ¿cómo te iba a decir? O sea, tú ves cómo has ido contestando, vas viendo cómo vas evolucionando según cada vuelta, de que, joder, a mí estas preguntas al principio de la preparación me costaban, ahora las hago y digo, joder, esto es más fácil, y sobre eso es lo que construyes, ¿no? O sea, y que al final el MIR es una metodología, o sea, en el MIR hay tipologías dentro del MIR de diferentes preguntas, hay casos clínicos, preguntas directas, preguntas en negativo, o sea, hay muchas preguntas que tú vas a, en función de tu entrenamiento, reconocer, claro. Yo digo, el MIR es un trivial, es un juego. Pero hay gente que dice, no, es que en mi primer MIR, pues no hice muchas preguntas porque no me gusta. Pues yo lo siento. Claro. Pero tienes que hacerlas. O sea, porque yo, mira, he estado hace un ratito con un compañero extracomunitario, con Juan, hablábamos de que ellos especialmente vienen con muchísimo conocimiento a nivel de rotación clínico, pero vienen con mayor déficit de la tipología de pregunta porque en universidades españolas vosotros sí que las trabajáis más. Sí. Es que hay que hacer preguntas, te guste o no te guste, vayas bien o vayas peor. Si vas bien y tienes un percentil alto, pues elegirás una tipología de pregunta más difícil, que pueda discriminar más y que te eleve tu nivel, pero preguntas hay que hacer. Y el libro gordo, como bien dices, que es diferencial y solo está en AMIR, pues en versión digital lo podéis tener y que luego se usa mucho. Ahora que lo hemos incorporado a la aplicación de Health Academia, estamos viendo durante estos 2 meses ya de la gente que empezó a finales de marzo, abril, que es una herramienta que es de cabecera, o sea, es de lo primero que usan, ¿no? Desde luego, no sé, o sea, yo te digo que si tuviera que elegir entre que se me pierdan todos los manuales y que se me pierda el libro gordo, es preferible que se te pierdan todos los manuales a que se te pierda el libro gordo, porque está concentrado todo, ¿sabes? A ver, la segunda preparación, por ir entrando un poco en el final, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué consejo le darías a AMER de elección de plaza 2025, a AMER de agosto-septiembre del 2025 o a la AMER de finales de año que tenía a la vuelta de la esquina el examen? Vale. Lo primero, olvidar el pasado, ¿vale? Hacer un poco borrón, aunque a veces cuesta, a veces cuesta. Lo segundo, tener tu objetivo claro y ser consciente de lo que implica que vas a repetir el MIR. Ser consciente que no vas a ser igual, ¿vale? Yo en esto me parece algo positivo, porque yo pensé que iba a ser otro año de únicamente hacer el MIR. Yo, por ejemplo, recomiendo muchísimo diversificar tu mente, porque como estés otro año pensando en que este año es solo para preparar el MIR, te vuelves loco. Entonces, la gente que se pueda permitir trabajar, los que quieran dedicarse a hacer un deporte, que lo hagan, etc. Intentar enfocarlo de una forma en la que tú no sientas que tu vida es únicamente esperar al día de un examen y estar preparado para ese examen. A mí eso me parece bastante importante. Y lo segundo también, o sea, para mí lo más importante del segundo MIR es la mente. La mente en cuanto a no hacer caso a los demonios, ¿no?, del pasado. Te dicen, joder, pues igual tienes que haber cogido plaza, no tienes que haber repetido, etc. Sentirte súper orgulloso porque es una decisión muy valiente. Es decir, hombre, mira, porque tus amigos están en la residencia y claro, ya se han ido de casa rural y ya están cobrando, o sea que está claro que no es fácil, y ves, ¿no? Incluso a veces gente que a lo mejor incluso ha sacado peor número que tú en el MIR anterior, súper felices con su nueva plaza, y ves todo el mundo súper feliz, es como, y tú estás ahí en plan, joder, pues yo repito, y muchas veces te sientes muy solo.
te sientes muy solo. Entonces, yo creo que eso también es importante. Ahí tienen que coger a tutor Amer y decirle, Amer, estoy así. Porque una de las cosas que la gente no es consciente es que muchas de las preguntas que te llegan, que llegan al equipo de tutores, no es, oye, dime cómo puedo mejorar insuficiencia cardíaca. Claro, sino, oye, no. ¿y mi corazón cómo está? O sea, porque Sí. estoy viendo a todo el mundo aquí feliz y yo estoy un poco tocadito. Entonces, joder, que hay un equilibrio emocional que es súper importante cuidar. ¿no? Exactamente, eso me parece clave. Me parece, de verdad te digo, más importante que el estudio, más importante que tal, porque si tú vas confiado, o sea, tienes que ir confiado, quiero decir, llevas un año de preparación extra respecto al resto, ¿sabes? Tienes que sentarte y decir, joder, mira, yo confío en mi preparación, asumir que hay cosas que tú no controlas, Claro. ¿vale? Y enfocarte en lo que tú controlas tu estudio, tú controlas tu nerviosismo, ¿vale? Tú controlas esas cosas, pero tú no controlas lo que te van a preguntar. Claro, tú controlas ¿sabes? el tiempo, por ejemplo, que eso es una El cosa tiempo. que pasa mucho. Es decir, oye, hay que Exacto. entrenar. Si en un primer MIR te has quedado con menos tiempo, genial. El segundo MIR, desde el primer simulacro, te quitas 1 hora de tiempo de ese simulacro, de 4 horas y media, para ir haciendo pues ese músculo y tolerancia a poder hacer más preguntas en menos tiempo. Pero se puede mejorar, sin duda, se puede mejorar. Y ojalá sea con nuestro programa, con Remir, por contar un poco, más o menos en una semana, qué se suele hacer en el programa Remir. Vale, o sea, o sea, tú tienes tu calendario. Vale. Igual que lo tuviste el año anterior, tú tienes tu calendario, tú tienes tus asignaturas, ¿vale? Aquí tienes, en función de qué preparación hiciste previamente, pues puedes tener cierta flexibilidad extra, ¿vale? Para adaptártelo un poco a ti. Esto no es de 8 a 9 tienes que hacer preguntas, de 9 a 10 tienes que hacer... Ducharte, ir al baño. Ir al baño, exacto, no. En plan, sobre todo una persona que ha repetido el MIR ya sabe de qué va el juego, Claro. ¿sabes? Y si tú has analizado, pues tú puedes ir adaptando un poco. Si estás trabajando, pues ver a ver cómo puedes adaptar. Para eso también yo muchas veces ofrezco la ayuda. Yo, por ejemplo, trabajé toda mi segunda preparación, yo la trabajé a tiempo completo hasta tercera vuelta, y en tercera vuelta fue cuando me cogí una reducción. Claro. Y yo mi último día de trabajo fue el 6 de enero, porque yo dije, como no trabaje, yo me vuelvo loco. Claro. Yo no puedo estar todo el día aquí estudiando y tal. Entonces, eso, vas haciendo los simulacros clave. Muchas veces existe ese miedo, ¿no? De que dices, joder, es que a lo mejor este simulacro no representa realmente, ¿no? Porque a lo mejor ves mucho salto entre lo que sacabas el año pasado y lo que sacas y dices, joder, igual esto está sesgado. Y yo digo que no, realmente no está sesgado, porque el día del MIR te vas a enfrentar todo el rato, la mayoría del tiempo, a conceptos en los que ya en algún momento te has enfrentado. Obviamente siempre hay preguntas de cosas que siempre va a haber preguntas de cosas que ni te suenan y dices, joder, tío, ¿cómo me preguntan esto? Pero también es útil practicar eso, practicar a hacer preguntas de temas que no tienes ni idea, claro. ¿Sabes? Porque esas preguntas también se pueden acertar. Al final esto es un trivial, es que lo vuelvo a repetir. Esto es un juego, y aquí no gana el mejor médico, aquí gana el que mejor sabe jugar a este juego, sin duda, ¿sabes? Sin duda. Y que hay muchos factores que exceden al puro conocimiento médico, ¿no? Que es ese nervio, ese saber medir el riesgo incluso, ¿no? De cuánto contesto, cuánto no. Así que no os quitamos más tiempo. Ojalá, 2 cosas. Una, podáis inscribiros al programa de Remir, que tengáis a Amer como tutor. Y la segunda, que también me hará mucha ilusión, que en abril del 2027... también con Amer, no quiero cargármelo ni quitármelo de en medio, pero también con Amer, que muchos de los que hoy estáis decidiendo repetir el MIR con Amir, que podáis venir a contar vuestra experiencia, cómo ha sido el programa Amir Remir, y poder también pues, contar más consejos, más metodologías o formas en las que habéis vivido repetir el examen a otros compañeros que estarán en vuestra situación el año que viene. Así que, Amer, gracias de verdad por haber venido y nada, nos vemos, te diría en los hospitales, pero mejor en las cafeterías. Mejor, demasiado hospital. Muchas gracias. Gracias.